Hola, le damos la cordial bienvenida a una edición más, un capítulo más de Entre Voces, la entrevista. Su amigo y servidor le acompaña Rudy Centeno aquí en la conducción y producción de este espacio, y en la parte técnica nos acompaña el compañero Luis Alvarado Gómez en la parte de cámaras e iluminación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema que pues se ha estado hablando durante las 2 últimas semanas con mayor fuerza en el país, porque ya estaba siendo pues el tema de conversación ya en redes sociales. Pero antes quiero decirles que estamos desde las instalaciones de Canacú, que es un patrocinador de nuestro espacio de la entrevista, y pues invitarles para que ustedes puedan buscar los servicios de esta clínica que está a un costado del Teatro Popular Melico Salazar. Es un patrocinador que ha creído en nuestro proyecto y estamos haciendo una especie de convenio para que también la gente seguidora de Entre Voces conozca sobre los servicios que brinda en masajes, terapias y estética de calidad para contribuir al bienestar y la salud de todos sus clientes. Ahí más adelante vamos a estarles pasando más información sobre Canacú, que es el lugar donde estamos grabando hoy por primera vez Entre Voces, la entrevista. Bueno, ya para entrar en materia, bienvenido don Mauricio Alvarado Delgadillo, quien es el promotor durante los últimos meses de el referéndum, que pues ha tomado más fuerza durante las últimas semanas después de la participación del presidente de la República, su exposición en la Asamblea Legislativa, en su informe de labores, y pues nos pareció muy importante que don Mauricio nos acompañara hoy para que hablemos y aclaremos tal vez un poco de dudas que pueda tener la población con respecto a eso. Bienvenido, Mauricio. Muy bien, Rudy, muchas gracias. De verdad, agradecerle a este espacio, que es importante porque, como usted lo dice, el referéndum es un instrumento de participación ciudadana que ha sido prácticamente utilizado solo una vez a través de la iniciativa legislativa y presidencial, y hoy toma mayor importancia porque vendría a ser el instrumento de iniciativa ciudadana directamente en la modalidad donde el pueblo se va a pronunciar sobre temas de mayor importancia, de mayor trascendencia por la situación en que nos encontramos en esta actualidad. Don Mauricio, hay 2 términos que tal vez la gente se pueda confundir un poco. El plebiscito revocatorio de mandato, el plebiscito que ya se utilizó, por cierto, en Pérez Celedón para la revocatoria del mandato del alcalde del Partido Liberación Nacional, el señor Mendieta, hizo que la población local, o sea, a nivel de cantón, se pronunciara sobre un tema tan importante como es revocarle el mandato a su propio alcalde. En esto entonces radica la diferencia entre un referéndum que es a nivel nacional, para que el ciudadano pueda pronunciarse sobre temas directos de leyes, revocarlas, hacer las reformas necesarias, parciales o totales, y prácticamente el referéndum sí tiene un carácter mucho más amplio, y el plebiscito tiene un carácter mucho más local. Una vez en nuestro país ya se ha realizado el referéndum, ¿verdad? Fue para el tema del TLC. Correcto. En esa ocasión la forma en que se procedió fue a través de una autorización de la Asamblea Legislativa. Correcto. ¿Verdad? Los diputados de ese entonces tenían mayoría, los del partido PLN, y pues le dieron su apoyo a la iniciativa de don Óscar Arias, el entonces presidente, y pues el referéndum pasó. Esta vez va a ser más difícil que sea a través de la Asamblea Legislativa, según su perspectiva. Yo quisiera más que todo hacer una retrospectiva sobre lo que fue el primer referéndum en este país. En marzo pasado cumplimos 18 años de que la herramienta de ley de regulación del referéndum se aprobó. Y se aprobó porque prácticamente se necesitaba el mecanismo, el instrumento legal para poder accionar todo lo relacionado con el referéndum. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, así se le llamó, este TLC llevaba implícita una serie de cambios importantes, temas como por ejemplo, ahí había apertura de seguros, apertura de telecomunicaciones, había propiedad intelectual, había textiles, temas agrarios, o sea, era muy complejo. Y en razón de esto, el gobierno de Abel Pacheco prácticamente se sintió que no tenía el mecanismo para lograr ir enfocando un referéndum. No es hasta hace 18 años, antes de la consulta, que se aprobó el instrumento, la ley de regulación del referéndum, y que no se ha utilizado en los últimos 18 años. Ahora tenemos dos propuestas, ¿verdad? O hacerla a nivel de la iniciativa ciudadana o hacerla a nivel de la iniciativa del Ejecutivo, con la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa. Eso significa la mitad más uno, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 29 diputados que apoyen la gestión la iniciativa que está emprendiendo el Ejecutivo. Sin embargo, de no lograrse, evidentemente tendríamos que irnos, como siempre lo hemos impulsado nosotros, a través de la iniciativa ciudadana. Usted lleva más de 10 meses ya en este trabajo, ¿verdad? Hace poco se fundó una asociación a nivel nacional pro referéndum y usted ya lleva varios meses trabajando en esta iniciativa. Correcto. Esta iniciativa inicia porque quien nos da, digamos, la pauta en aquel momento es aquel famoso discurso del presidente cuando dice cualquiera podría convocar a un referéndum. Entonces, cuando él habla de esto, nosotros, un grupo de colegas abogados comenzamos a investigar qué mecanismos teníamos para el referéndum y encontramos este maravilloso instrumento de participación ciudadana conocida como la Ley de Regulación del Referéndum. No es, lógicamente, la pomada canaria, como le llaman, ¿verdad?, como dice coloquialmente el pueblo, sino que es un instrumento que, a pesar de que tiene sus limitaciones, nos permite ir buscando esa luz al final del túnel. Empezamos entonces en una maratónica para ir a cada comunidad a explicarle a la gente el tema de la ley, o sea, qué tenemos, cómo la proyectamos, cómo podemos utilizarla. Y fue así como empezamos lo que llamamos los conversatorios por la patria, que no era nada más y nada menos que una plataforma para poder informarle y explicarle desde el punto de vista jurídico a la población, con las palabras más simples, de qué se trataba el referéndum. No obstante, en el primer conversatorio en Cartago, una de las personas al final de la reunión dijo: nosotros queremos que se conforme un comité. Yo inmediatamente pensé: ¿un comité para qué? Aquí en Cartago. Y el señor dijo: no, es que esto definitivamente, con la importancia que tiene, yo creo que nosotros debemos empezar a hacer comités en todos los lugares donde ustedes lleguen a hacer el conversatorio. Quiero decirles que el conversatorio surgió bajo nuestros propios recursos, o sea, nada más en la plataforma de TikTok pusimos la información, la gente misma comenzó a organizarse, a decir cuándo en Cañas, cuándo en San Pedro, cuándo en Curridabat, y comenzamos entonces a hacer un listado de lugares y de horas y que la gente misma buscara los locales, porque no había recursos para alquilar. Sí, organización de la comunidad. Y la misma comunidad comenzó a organizarse. Los mismos líderes comenzaron a buscar los espacios, comenzaron a hacer la convocatoria. Nosotros, de 10 personas en adelante, podíamos empezar a dar los conversatorios. Y así empezamos con 10 personas en un lugar, 10 en otro, y comenzamos también a hacer esta consulta ciudadana y darnos cuenta de la riqueza misma que significa la comunidad, los mismos ciudadanos expresando primero que todo el malestar, ese sopor que sentimos todos, ¿verdad? Esta molestia, pensiones de lujo, salarios exorbitantes, corrupción. Porque tras de eso hay un montón de temas. Por supuesto, ahora más adelante le voy a explicar cómo ha venido planteándose el panorama en razón de esta consulta ciudadana, llamados conversatorios por la patria. Así las cosas, comenzamos entonces a conformar comités en diferentes lugares, y al día de hoy tenemos en todas las 7 provincias comités de base, que le hemos llamado, que son comités de base para proyectar y utilizar el instituto del referéndum. No obstante, también surgió la idea de conformar también una persona jurídica
que le diera forma más seria, más sólida, legal, porque además el presidente en algún momento dijo, en el momento en que exista una opción seria y sólida, ¿verdad? Veremos qué dice Rodrigo Chávez. Sin embargo, nosotros nos fuimos adelante con la propuesta. Pero no había, perdón que le interrumpa, en ese proceso no había existido un contacto con el presidente de la República sobre el tema. Ya era una iniciativa. La última vez que yo vi al presidente fue en campaña, una vez que fui a escucharlo en Punta Arenas. De allí en adelante no hemos tenido mayor relación. Lo vi ahora el 2, que se acercó al grupo del referéndum y dijo, ¿verdad? Diciendo que efectivamente el referéndum va porque va, y que ha sido nuestro eslogan, nuestra frase. Porque es cierto, es que el soberano no puede permitir que nadie de ningún poder de la República le ponga las reglas, salvo que sean jurídicas y que definitivamente no se pueda. Pero cuando el soberano habla, ¿verdad? Hay que escucharlo. Y en este caso comenzamos entonces a pensar en la posibilidad de una estructura jurídica y conformamos el pasado 20 con los comités que tenemos en los diferentes lugares que convocamos a San José para que vinieran, pagaron microbuses, entre ellos mismos hicieron bancas para poder venir a San José. En microbuses venían 12, 15 gente que venía con toda la intención de conformar esa organización. Esta organización que hoy tiene un músculo social, ¿verdad?, que es importante, y yo siempre que hablo de esto les digo a los que están escuchando en los conversatorios, y lo digo ahora para que también lo escuchemos, en los años 30, 40, en este país hubo 3 personas que se pusieron de acuerdo para hacer esa transformación social que se necesitaba, y entre ellos que tenían visiones totalmente diferentes desde el punto de vista político, ¿verdad?, y de fe, porque estuvo el Monseñor Sanabria, Carlos Manuel Sanabria, estuvo Manuel Mora Valverde, que representaba a la izquierda en aquel momento en este país. Por otro lado estaba el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, con visiones diferentes pero con un solo objetivo, la patria. Claro. Y lograron ponerse de acuerdo para sacar el Código de Trabajo, las garantías sociales, construir lo que es hoy nuestra salud solidaria y la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, este impulso que le dieron estas 3 personas, me parece que se sustentó sobre la base del bloque obreros y campesinos, los zapateros, las costureras, los maestros encabezados por Carmen Lira, todo lo que fue el movimiento social cristiano en aquel momento, o demócrata cristiano, ¿verdad?, que también enfocó en ese mismo rumbo, y también la Iglesia Católica, que jugó junto con la encíclica papal de Juan XXIII, jugó un papel importantísimo en ese sustento social que debía tener ese movimiento. Hoy estamos a las puertas de un movimiento que se presenta como una alternativa permanente, porque entonces la asociación tiene ese carácter. Vamos a seguir impulsando referéndums en cuanto a la ley nos permita. Recuerde usted que son 6 meses antes y 6 meses después que se puede convocar al referéndum. Bueno, pero en los momentos en que sí podamos hacerlo, tenemos una lista de temas que han salido de los conversatorios. Mire, ha salido minería. ¿Qué pasa con Cruzitas? Allí donde tenemos que enfocarnos. La ley de concesiones. Tenemos la elección de diputados. Tenemos la elección de magistrados. Tenemos el tema de cómo ir desblindando la ley de pensiones, las pensiones del humo. Cómo ir quitando todos esos cerrojos, porque hay que ser claros. Las castas de este país, las castas políticas, han venido blindando una serie de leyes para mantener sus privilegios. Y así tenemos, por ejemplo, a 2 gemelos. Uno de ellos llegó a la Asamblea Legislativa como diputado, se pensiona, ¿verdad? Ya cuando tiene la edad para hacerlo, se pensiona con una pensión millonaria. Su hermano, que era el segundo dentro de la papeleta, sube, se queda unos meses, porque lógicamente tiene la misma edad de su hermano y puede pensionarse, se queda unos meses y se pensiona también con pensión de lujo. Esto es inmoral. Y cuando el periodista le preguntó que la gente decía, que qué pensaba él de que la gente decía que esto era inmoral, él dijo, podrá parecer inmoral, pero es legal. Entonces ellos han hecho todas las estructuras jurídicas de acuerdo a sus beneficios, y los mantienen y los sostienen. Vea usted ahora cómo estamos con el tema
de las frecuencias radiofónicas, el espectro radiofónico. Quieren seguir manteniendo los privilegios que los han catapultado en el nuevo círculo de millonarios de este país en los últimos 40, 50 años. Y son los mismos grupos que además creen que ellos pueden poner y quitar presidentes, violentando la voluntad popular del ciudadano. Entonces, es allí donde esta asociación se proyecta a tener una permanencia, y no solamente en referéndum, sino ahora también en plebiscitos revocatorios. Si nosotros logramos desde la asociación darle la cultura, porque ese es el fin de nuestra asociación, educar en materia democrática al costarricense, que el costarricense, y fuera de cualquier bandera política, porque no representamos a ningún partido, no estamos representando a ningún candidato a nada, ni a ninguna personalidad del mundo político, lo que estamos es procurando educar al costarricense. ¿Cómo es posible que en Suiza, que es una de las democracias más maduras de Europa, tengan 4 referéndums y logren reunirse y hacer los referéndums y sacar 4 al año? Y nosotros, que siempre creímos y nos dijimos la Suiza centroamericana, no hemos logrado hacer en 18 años uno de iniciativa ciudadana. Y cuando hablo de 18 años solo me enmarco en lo que establece la ley, pero si nos vamos ahí para atrás, en nuestra vida republicana no hemos logrado ponernos de acuerdo para un referéndum, y yo creo que llegó el momento. Pero la respuesta a eso, don Mauricio, creo yo desde mi perspectiva personal, es precisamente lo que usted acaba de decir. No hemos logrado hacer lo que en Suiza se ha hecho, porque durante décadas para atrás, 40, 50, incluso hasta más años, los mismos han ido blindando las leyes y la institucionalidad también, para protegerse, entre comillas, de esos cambios que ahora los tiene, pues en cierta forma, temblando. Y lo voy a decir yo desde este punto de vista. Uno que usted acaba de mencionar, don Rodrigo Arias, que es presidente de la Asamblea, recién nombrado con tercer periodo legislativo, lo dijo claramente el presidente de la República: no encontrará usted en esta Asamblea Legislativa terreno fértil para llevar a cabo un referéndum solamente por su capricho, ¿verdad? Más, palabras menos, letras más, menos, fueron las que le dijo don Rodrigo Arias al señor presidente de la República en ese entonces. Quiere decir que hay resistencia actualmente con lo que es este referéndum en el 2024. Sí, siempre ha existido. Yo creo que la resistencia de los grupos de poder, y como le llamamos las castas de corona, a todos estos pensionados de lujo que creen que la Constitución vale más que cualquier papel ahí, porque la Constitución política es clara: habrá un solo régimen de pensiones, y en la realidad vemos que no es cierto. ¿Y usted cree que en el artículo 2 de la Ley de Regulación del Referéndum, cuando se establece que las pensiones no son materia sujeta al referéndum, no está hablando de las pensiones de 84.000 colones del régimen no contributivo? Está hablando de las pensiones de 19 millones al mes, de esas pensiones. ¿Qué es lo que hacen ellos al meter esto dentro de la Ley de Regulación del Referéndum? Que el pueblo no se pueda pronunciar. Y así como lo han metido en las leyes, lo expresan abiertamente. Decir de que el pueblo no puede participar en una actividad como es el referéndum y convocar a la iniciativa ciudadana, ese es un error garrafal, claro. Y un error que lógicamente les está costando a los partidos tradicionales el apoyo de la gente. Cuando un 70% de los costarricenses no participan en la elección, ya sea de municipalidades o ya sea a nivel nacional, lo que nos está indicando es que nuestra democracia se está desboronando, y son ellos los que les interesa que nuestra población no participe, porque en el tanto no participen, ellos son los que se van a ver beneficiados con ese jueguito numérico del cociente y subcociente, y la mayoría y la forma de elegir los diputados también. Es correcto, ese cociente y subcociente es el que les va permitiendo, entre menos gente participe, ellos mejor se van a acomodar, porque el que va a ir a votar es sus lacayos, los de siempre, los que mantienen estos partidos, los que están en las gollerías, los que están en el clientelismo de toda la vida. Un pequeño sector que es el que está con ellos, que todavía se mantiene ahí con ellos, son los que terminan eligiendo por el resto del país y por la mayoría del país. Es correcto. Y vea usted en dónde radica esa fuerza que tiene este movimiento de iniciativa ciudadana, pro referéndum, y ahora con la asociación, radica en ese 70% de ciudadanos
que prácticamente ya no quieren nada que ver, no quieren nada que ver con la política, con los partidos políticos tradicionales. A mí me escribe una muchacha en uno de los grupos, porque tenemos más de 90 grupos de WhatsApp, y me pone, es que me metieron en este grupo, quiero saber si esto es de algún partido político. Yo le escribí, no es de ningún partido político, y me escribe, entonces me quedo. Ese pequeño detalle es el que hace también que proyecte que muchas de las personas se acercaron al movimiento, que muchas de las personas se están proyectando en la asociación, así se llama, Asociación Caminos Democráticos Pro Referéndum y Plebiscitos, en la organización que les identifica, la organización que les da la posibilidad de ir cambiando fuera de la política tradicional, ir cambiando la forma tan angustiosa en que han manejado la cosa pública los mismos de siempre. Don Mauricio, en el 2026 van a haber elecciones nacionales. ¿Estamos a tiempo? Vean, hoy tuvimos, y voy a darlo como primicia, hoy tuvimos una reunión con la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa. Ajá. Nos acompañó don Alexander Barrantes, nos acompañó doña Pilar Cisneros, y le hicimos la presentación de la asociación, porque hay un poco de desconocimiento por parte de los diputados de que hay una organización formal que ya tiene estructura, que ya tiene músculo, que ya está inscrita, que su logo ya está también identificado como tal. Y una de las cosas que ellos decían, bueno, es que también hay un montón de grupos. No, pero es que hay un montón de grupos que están incluso dentro de nuestra organización, pero nosotros tenemos la estructura jurídica ya lista, con el músculo, con los mecanismos de comunicación para poder hacer frente a lo que pueda venir en razón de los temas para el referéndum. Y hay también algo importante que el Ejecutivo tiene que entender, y que sabemos de que ya hicimos el primer contacto hoy mismo también con doña Natalia Díaz, que es la coordinadora del equipo técnico, de que también nosotros tenemos un grupo de expertos constitucionalistas, abogados, que hemos estado también buscando las alternativas. Y si esto no lo arrancamos ya, no nos da tiempo, por una sencilla razón. Son 6 meses antes y 6 meses después de la elección presidencial. Esto nos lleva a febrero del 2026. De allí partamos que son 6 meses antes. De allí partamos que son 10 meses para la recolección de firmas, ¿verdad? Son 9 más uno más que se puede solicitar en caso de que no alcancemos. Y después de allí son aproximadamente, ya estamos en el 2025, ¿verdad? Sí, 10. Y de allí nos extendemos más hacia este momento que estamos hoy, y prácticamente nos da 5 meses de tiempo. Y en estos 5 meses de tiempo tenemos que presentar el texto al Tribunal Supremo de Elecciones. La ley dice que una vez que se presenta el texto, se envía al Departamento de Asuntos Técnicos, que no son los diputados ni son sus asesores, es un órgano técnico de la Asamblea Legislativa que revisa la forma. Entonces, que la firma no, que la fecha no va ahí, sino en otro lado, así, la forma, cómo va una ley. La redacción. La redacción. Si hay algún error, ellos lo corrigen de oficio. Luego, 8 días, dice la ley, se queda allí. Ellos tienen sus plazos. Sí, son 8 días lo que dice la ley. Okay, esas instancias, disculpen, para ir paso a paso, esas instancias no pueden durar el tiempo que les dé la gana. Dice que son 8 días en la Asamblea Legislativa, lo devuelve al Tribunal Supremo de Elecciones, y en 10 días el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que determinar si es materia sujeta de referéndum, lo que estamos presentando. Una vez que determina que efectivamente sí es materia sujeta a referéndum, o sea que sí se puede llevar a referéndum, y dice la ley, podrá el Tribunal Supremo de Elecciones, si hay duda sobre la situación de constitucionalidad, si podría haber algún roce, lo envía a la Sala Constitucional. Es allí donde está el detalle. ¿Por qué? Porque no hay plazo. Sin embargo, en nuestra proyección de tiempo tenemos 3 meses para que la Sala pudiera resolverlo. Nos preocupa también, en el caso, lógicamente, del Ejecutivo, que son varios temas, ¿verdad? Los del Ejecutivo, y que podrían tardarse en la Sala Constitucional en caso de que alguien presente algún recurso. Porque es multitemático. Sí, porque es multitemático. Sin embargo, hoy hablábamos con Natalia, y Natalia nos dice que están igual, doña Pilar, en la reunión de fracción, nos decía que hay varias reuniones muy exhaustivas,
que está teniendo, digamos, el equipo técnico. Nosotros le estamos pidiendo al Ejecutivo la incorporación al equipo técnico. Le cuento que esto lo estamos hablando desde febrero, el primer correo que mandamos, más sin embargo el presidente estaba con otra agenda. Claro, al día de hoy, ya el 2, incluso antes, el presidente dice: el referéndum va porque va. Lo está proyectando a nivel de la Asamblea. Si no logra los votos, lógicamente aquí tiene el músculo para poder impulsar el referéndum. Y quiero irme más allá, claro, de la observación que puedan hacer. No es que somos un grupo del presidente Chávez. Nuestra asociación impulsará toda aquella iniciativa que vaya enfocada en crear democracia, en darle al ciudadano los instrumentos necesarios para generar el referéndum, los plebiscitos. Incluso de Parrita nos llamaron hace unos días para poder sentarse con la asociación para que les ayudemos a montar el primer plebiscito revocatorio de mandato en Parrita. ¿Y por qué razón? Porque el alcalde de ese lugar, ya del partido Nueva República, conoció primero las celdas del OIJ antes de haber sido juramentado. ¿Eso qué significa? Que la población ya le perdió la confianza, porque los hechos a los cuales se le señala como posible imputado, o como posible responsable, datan de cuando él era vicealcalde. Y hoy alcalde, ¿verdad? Ya la población siente desconfianza y tienen todo el derecho de convocar a un plebiscito revocatorio de mandato. Esto, la asociación se presenta ante la gente para explicarles el código municipal, la ley de finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con los presupuestos municipales y las funciones que tienen los alcaldes, los vicealcaldes, los regidores, los síndicos, los consejos de distrito, para que la gente se empape de la democracia. Es que no es posible que el Tribunal Supremo de Elecciones durante tantos años, de 18 para acá, no haya podido sentarse con la población, con los líderes comunales, a decirles: mire, ustedes pueden hacer un referéndum. No, solo cuando vienen elecciones de los partidos políticos es que aquí estamos en el pedacito de su tierra, vaya vote, pero no les pega. O sea, si esa publicidad del Tribunal Supremo de Elecciones verdaderamente hubiese calado, no hubiésemos tenido un 70% de abstencionismo. Eso significa que la población ha perdido el interés de votar, la credibilidad de los partidos políticos y, lo más grave, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Don Mauricio, entonces hay que empezar ya con el tema del referéndum. Ahora, dentro de las demás instituciones, o sea, si este tema va a la sala cuarta, ¿verdad? Ahí es de preocuparse. Yo diría que en el tanto vaya blindado desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Si el documento es analizado por expertos constitucionalistas que analicen el roce que pudiese tener con normas jurídicas, con derechos, ¿verdad?, de toda la población. ¿Por qué razón? Ahora estaba escuchando que habían eliminado, que el ICE cerró el tema del Diquís. Sí, cierto, no hubo la represa hidroeléctrica, el PH Diquís no se dio en la zona sur por una sencilla razón: no convocaron a la población interesada. ¿Quién es la población interesada en el Diquís? De las comunidades indígenas. Claro. Y no se llevó el proyecto a conocimiento de las comunidades indígenas, y ese fue el fracaso del PH Diquís, del proyecto hidroeléctrico del Diquís. Y hoy lo estamos sufriendo, hoy estamos viendo la situación en cuanto a los embalses, toda la situación eléctrica que, bueno, ya todos conocemos, pero en ese sentido es que prácticamente se necesita poner en conocimiento a la gente, que la gente comprenda, entienda y comience a manejar la ley. La ley no está hecha para eruditos, no está hecha para expertos, está hecha para que la gente la conozca y la entienda. Incluso hay una parte en nuestra normativa que dice que nadie puede hacer caso omiso o desconocer la ley. La ley existe para que prácticamente podamos ejecutarla.
¿en qué momento es que tendría que recurrirse a la recolección de firmas? Ok, el artículo 6 de la Ley de Regulación del Referéndum nos dice que cualquier persona puede presentar un texto al Tribunal Supremo de Elecciones. Lógicamente con toda la explicación, ¿verdad? Por qué está yéndose a una solicitud de referéndum mediante la iniciativa ciudadana, y una vez de que ya se tiene el documento presentado, el tribunal entonces lo envía luego repito, al Departamento de Asuntos Técnicos para que sea analizado de forma. Luego lo envía, nuevamente lo devuelven, 10 días lo tendrá para revisión de si es sujeto, la materia está sujeta a referéndum. Una vez que ya la revisó y está de acuerdo que sí, lo envía entonces a la Sala Constitucional para evitar algún tipo de roce, aunque la ley dice podrá, pero todos nosotros sabemos que sí lo van a enviar. Después por aquello de las interpretaciones de la ley. Por supuesto. Luego lo envían de vuelta al tribunal, ¿verdad? Y el tribunal, si no tiene roces de inconstitucionalidad, el tribunal entonces publica en el Diario Oficial La Gaceta la convocatoria a referéndum, ¿verdad? Es en lugares específicos donde tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como nosotros, impulsores del referéndum, podríamos ubicar el lugar donde se recolecten las firmas. Nosotros podríamos ir a visitar a la gente, sacarla para que vaya y firme en los formularios. Si por ejemplo los formularios se van a poner a disposición de la gente para que firmen el documento en centros educativos, en municipalidades. Y tiene que ser en físico. Tiene que ser en físico. Sí. Una vez que tengamos entonces las firmas, se necesita el 5% del padrón electoral. Eso es otra cosa que hay que cambiar. Hay que cambiar en cuanto a la Ley de Regulación del Referéndum, hay que cambiar esa cantidad de trabas que le ponen al pueblo para que se pueda expresar. Yo creo que es una de las cosas que hoy hablamos con la fracción oficialista. Ellos incluso dijeron de que tenían una idea de impulsar este tipo de referéndum y que pudiera cambiarse reformarse algunos artículos, que no sea el 5% del padrón electoral, sino un 3%, por ejemplo. Pero en este momento es el 5%, estamos hablando que son aproximadamente 180,000 firmas, que para nuestra organización y a los diferentes conversatorios donde hemos ido, estamos seguros de que esas 180,000 firmas las buscamos y las logramos en el término de 15 días. En 15 días. En 15 días. Y si se recolectan esas firmas antes, ¿se puede seguir con el proceso? ¿Hay que esperarse los meses que...? La ley no dice nada en razón de si ya se cumplen con las 180,000 firmas. Sin embargo, probablemente la interpretación que va a dar el tribunal es que se logre terminar los 9 meses, ¿verdad? Es que el mes 10 es única y exclusivamente por aquello que no alcancemos, pero sabemos de que vamos a alcanzar. Y eso nos da también un margen de una señal clara a quienes han adversado la posibilidad de que el pueblo se exprese, de no solamente presentar 180,000 firmas. Si tenemos 9 meses, vamos a lograr el máximo de firmas. No podría decir cuántas, pero estoy seguro de que este proyecto que tenemos en estos momentos, este músculo social que estamos levantando, va a lograr esas 180,000 firmas en el término que le manifesté, y creo que vamos a llegar, si nos dan esos 9 meses más, a mucho más. Yo le hago estas preguntas porque acabamos de mencionar el término de interpretaciones. Ahora está muy de moda el término de la interpretación de la ley y lo que es el tema de la institucionalidad, ¿verdad? Y entonces algunos detractores de esta iniciativa del referéndum, tanto la suya como la misma que ha hecho el presidente de la República, han utilizado, han dicho que el referéndum es un método más bien para ir contra la institucionalidad, y por ese lado también lo están blindando, o sea, están queriendo entrabar aún más la posibilidad de que el soberano sea el que dé la última palabra. Aquí estamos hablando de que el referéndum vendría a ser la solución en ciertos temas, o por lo menos, por decirlo de esta manera, si los diputados que están en la Asamblea Legislativa no están tomando las decisiones que tengan que tomar en el tiempo que tienen para tomarlo y con todo lo que tienen a su haber para hacerlo, el pueblo lo está haciendo por ellos. ¿Es así? Es así. Y hay que entender algo, el mensaje es claro. El empoderamiento que estamos haciendo a través de esta iniciativa, de este movimiento de Iniciativa Popular, es mandarle un mensaje claro, no solamente a estos diputados, sino a todos los diputados que vengan, ¿verdad?, después de estos. Y es que el soberano es el que manda.
No es que ellos son padres de la patria, no es que ellos son los que mandan, no es que el presidente de la Asamblea se puede levantar y decir no vamos a permitir un referéndum, porque es el soberano el que manda. Ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Y esa es la diferencia con las democracias sólidas y maduras. Vea usted que en Suiza, por ejemplo, es el pueblo el que le dice al político lo que tiene que hacer. Y lógicamente en este país el clientelismo, el manoseo político de los líderes incluso comunales, porque ahí escuché la última informe del CIEP, que nos dice que prácticamente no hay líderes comunales, que no hay liderazgo en Costa Rica, y eso es falso. Cuando uno llega a las comunidades y ve a aquella gente organizando, poniendo el gallito, llevando, incluso en Cartago nos llevaron un mariachi. Algo impresionante de ver la gente bajo sus propios recursos poniendo, poniendo el conversatorio para que la gente de la comunidad llegue, líderes comunales, líderes de acueductos, miembros de juntas de salud, de comité de caminos. Ese es el liderazgo que prácticamente los políticos secuestran cada 4 años. Y lo han invisibilizado. Y lo invisibilizan porque lo secuestran, le tocan la espalda y le dicen, mira, ¿por qué? Porque el líder comunal, el señor que trabaja en el comité de caminos, en una población en Platanares de Pérez Celedón, por ejemplo, no tiene 40 millones para ser candidato a diputado, pero la hija de aquel señor sí tiene 40 millones y prácticamente ni siquiera nunca fue ni siquiera jefe de tropa de los scouts. ¿Por qué? Porque no son líderes, simplemente tienen el dinero para convertirse en diputados, y nuestros dirigentes comunales, gente de pata pelada, los que esos van a las 4 de la mañana a armar el fogón para los tamales de la Asociación de Desarrollo, esos son los que prácticamente se quedan fuera y secuestran cada 4 años y les piden, tráigame gente porque yo voy de diputado. Y yo les voy a ayudar con el caminito acá, con el parquecito por acá, cuando yo sea diputado, y les voy a ayudar con que arreglar esta carretera, las ilusiones y el todo clientelismo político. Llegan a ser diputados y se les olvidó. Correcto, y no solamente eso, no solamente se les olvida, sino que tenemos un caso, ahora que estuvimos en Guatuso, que nos contaban que el diputado de la zona prácticamente llegaba a la comunidad a pedirles voto cuando era candidato. Cuando se convirtió en diputado, prácticamente no les dio audiencia. Ellos mandaron cartas, mandaron correos, se ajustaron a todo el procedimiento que ellos pedían para la audiencia en la Asamblea Legislativa, nunca los recibió, se fueron a la fiesta, a una fiesta familiar donde ellos sabían que estaba el diputado, se pararon afuera para poder esperarlo, para que saliera, y les echaron a policía. ¿Eso fue hace poco? Hace poquito en Guatuso. Y otra cosa importante que cabe destacar, todos vimos a los miembros del clan de Tureski entrando a la Asamblea Legislativa. Claro. Todos leímos la forma en que un alcalde en Corredores le permite, a Carlos Viales le permite a uno de los señalados en casos de narcotráfico construirle un puente dentro de su misma propiedad. Entonces todas estas cosas son las que llaman poderosamente la atención, que cómo entran primero narcotraficantes a las municipalidades y a la Asamblea Legislativa antes que pescadores, antes que agricultores y gente de las organizaciones comunales. Bueno, ¿cuáles son los temas que no podrían ir en este referéndum? Ok, antes de pasar a hablar de los temas que no pueden entrar, que no son materia de referéndum, quisiera decir sobre eso último, que en el tanto los políticos nos tengan en ignorancia, y me refiero no ignorancia general, sino ignorancia en cuanto a los procedimientos políticos y todo esto, a ellos les sirve más. ¿Por qué el presidente de la Asamblea Legislativa lo dice a viva voz? Que no va el referéndum, porque en el tanto no haya, el costarricense, el ciudadano, no va a tener conocimiento del proceso. Vea usted que el jobo, vea usted que Cochinilla, toda esa serie de circunstancias que hoy este presidente ha abierto los ojos, porque en 29 años que tengo de ser abogado, yo no sabía el tema que estaban manejando en cuanto a la pauta publicitaria y quiénes se lo distribuían. Por otro lado, no sabía tampoco lo del tema de los alquileres, a pesar de que Carlos Alvarado inició esta discusión sobre los alquileres, lo que se paga por parte del Estado. Pero ese ataque concreto al sistema de radio y televisión nacional, SINAR, al SINAR, todo el tema del espectro radiofónico,
todo el tema, para mí, la Fundación Omar Dengo era una fundación benemérita. Cuando yo me doy cuenta que es simple y llanamente la caja chica de un grupito de políticos, para mí prácticamente se me paró el pelo. Entonces, todo esto que ha venido sucediendo en el país es parte de esa ignorancia en la que nos necesitan tener. Pero no es cierto que el pueblo despertó, no. El pueblo siempre estuvo despierto. El pueblo siempre estuvo anuente a participar en la democracia, a conformar un partido político. Pero no lo dejaban. Pero prácticamente la forma en que ellos blindaron esas leyes es para su beneficio, para que ellos manejen este tema de cociente, subcociente y residuo mayor. Esa es la trampa, porque este partido del cual estamos hablando, y no quisiera nombrarlo, prácticamente siempre saca mayoría parlamentaria, porque es la forma en que ellos en esa manipulación numérica sacan siempre diputados por cociente, subcociente. Gente que no saca ni siquiera 27 votos como lo vimos en Limón, se le suman en esta maquinaria numérica, ¿verdad?, de juego de números, y obtienen siempre mayorías. Esto hay que cambiarlo. ¿Qué temas no son sujetos al referéndum? Bueno, los temas no sujetos al referéndum son los temas presupuestarios, los temas de seguridad, el tema de empréstitos, el tema de pensiones, ¿verdad? No obstante, podemos quitarle ese primer cerrojo a la ley de regulación del referéndum. El artículo 1 nos da la potestad de cambiar leyes, ¿verdad?, de cambiar, de hacer variaciones, de hacer cambios parciales. Bueno, ahí hay que quitar esa palabra y desblindarlo en la ley de regulación del referéndum, que lo tenemos del lado de la Constitución Política en el artículo 105, ¿cierto? Que no vamos a poder nosotros, porque ellos blindaron desde la Constitución y desde la ley de regulación del referéndum, sí, pero podemos, utilizando el artículo 1 de la ley de regulación del referéndum, donde dice que podemos hacer esos cambios, podemos variar el artículo 2. Ahí es el primer cerrojo que vamos a abrir. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta que ellos, estos grupos políticos, estos grupos económicos, han venido promoviendo desde el inicio de la ley sus propios beneficios. Pero ¿por qué sí pudo un TLC con Estados Unidos, que le permitió a ciertos grupos muy ligados a la familia Arias, ¿verdad?, poder hacer sus propios negocios? Incluso hay gente que está esperando el BMW. ¿Verdad? Porque allá en el Parque Industrial de Cartago, el señor dijo que aquellos que llegan en Hyundai, por así lo dijo, aquellos en Hyundai vendrán en BMW, y la gente sigue esperando el BMW. Bueno, la iniciativa ciudadana tiene una proyección, y es ir cambiando la forma indecente, la verdad es que esa es la palabra, la forma indecente en que han venido ellos montando sus privilegios, sus gollerías, y que hoy prácticamente las materias no sujetas al referéndum, en cuanto al tema de la pensión de lujo, de las pensiones de lujo, ¿verdad?, hay que irlas lógicamente cambiando. Presupuestario, crediticio, de seguridad, procesos administrativos. Cuando dicen es que Ciudad Gobierno o Marina Limón no se puede llevar porque es un proceso administrativo. No, lo que se está tratando de cambiar, y de acuerdo a la conversación con Natalia Díaz, es que hay un artículo que hay que variar de la ley para que se pueda abrir la puerta y poder construir. Lo que están haciendo también con Ciudad Gobierno. Correcto. Entonces sí podemos hacerlo. Vean, yo lo que le digo a la gente es: confiemos en que el soberano tiene la razón. Hay cosas que definitivamente la ley nos impide hacerlas. Lo que pasa es que no están escritas en piedra. Así como los diputados van haciendo reformas, vean ustedes, el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana se pusieron de acuerdo para cercenar los presupuestos de las instituciones mediante la ley de las finanzas públicas, mediante la ley del empleo público, cercenando también derechos laborales. En cuanto ellos iniciaron esta aplicación de la ley, se cercenaron los presupuestos del IMAS, del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Salud. Entonces, hoy esos mismos partidos se rasgan las vestiduras porque no hay plata para situaciones sociales, no hay plata para bonos, no hay plata para ayudas comunales, no hay plata para seguridad, y entonces le achacan a este presidente, lo que ellos hicieron con la ley de finanzas públicas. Entonces, estas cosas es un tema de pensar, es un tema de analizar,
y de igual manera el tema del empleo público. ¿Cómo vinieron entonces ellos a afectar la institucionalidad? Ahí sí afectaron la institucionalidad, porque le dan un golpe certero a los trabajadores, haciendo procesos, por ejemplo, disciplinarios más expeditos para poder despedir a la gran mayoría de trabajadores del sector público. Don Mauricio, ¿hay alguna manera en que, bueno, voy a planteárselo de esta forma? En las anteriores elecciones municipales, el Tribunal Supremo de Elecciones pues salió con sus interpretaciones y sus cosas, y hubo ciertos partidos políticos que no pudieron participar y que no tuvieron el derecho, mujeres y hombres que no tuvieron derecho a participar en algo que era postularse para alcaldes y regidores y todo esto, y se trajeron abajo esas intenciones de también gente del pueblo que quería ser parte de una nuevas agrupaciones para dirigir el país. ¿Hay alguna forma en que el Tribunal Supremo de Elecciones lo haga con este referéndum? O se lo digo desde este punto de vista, cualquier costarricense que realmente está deseoso de que este referéndum se haga y de que estos temas se lleven a consulta popular, pueden temer en que una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones o la misma Sala Cuarta o la misma Asamblea Legislativa se traiga abajo una iniciativa como esta. Vean, la inscripción de partidos políticos es un tema que efectivamente tiene que cumplir algunos requisitos, ¿verdad? Entonces, hubo aproximadamente 7 partidos que no participaron. Pueblo Soberano, no participaron porque el tribunal los deja por fuera. Pueblo Soberano, Aquí Costa Rica Manda, Puerto Jiménez, Viva Puerto Jiménez, Partido contra la Corrupción, todos, Alianza Costa Rica Primero, y otro más. Hay 7 partidos que quedan por fuera. Y esto es gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque ellos abren la campaña electoral, y eso fue lo que me pareció más impresionante. El Tribunal Supremo de Elecciones abre la campaña electoral, inicia la campaña electoral, teniendo pendientes la resolución de algunos. Y esto le causó un impacto gravísimo, incluso a nivel económico, a algunos candidatos, porque no se sabía si sí o si no. Esa zozobra, que es una zozobra jurídica, claro. O sea, yo tengo mi vehículo, yo sé que es mío porque lo inscribí en el registro, pero si yo no estoy inscrito a candidato, ¿cómo me ponen a jugar y a decir que en cualquier momento el Tribunal Supremo de Elecciones debió haber suspendido las elecciones hasta resolver la última resolución? Claro. Y una vez que ya se tuviera claro el panorama, ahí decirles, ahora sí, arranquemos. Pero fue irresponsable, antidemocrático, algo que no se había visto incluso hasta después del 48. En 1948 en este país se proscribieron partidos, se proscribió el Partido Vanguardia Popular, por ejemplo, y en estos momentos, con esta elección de municipal, prácticamente lo que vimos fue una proscripción parcial o temporal de partidos políticos, o parcial, digamos, porque a algunos sí se les permitió para síndicos y regidores, ¿verdad? Y en otros casos a los alcaldes y alcaldesas no se les permitió, quedando en un grupo de más de 100 mujeres fuera de la contienda electoral. Fue un golpe terrible al voto femenino, donde no se expresó ningún partido político. A la participación femenina. No vimos al Frente Amplio, que tiene un ala feminista dentro de su partido. No vimos al Partido Liberación Nacional, que el día del 8 de marzo tiró un mensaje al tema de las mujeres, y otros partidos más que prácticamente quedaron en el silencio de cómo es que se dio un banderazo para arrancar una contienda electoral, teniendo pendiente la inscripción de más de 7 partidos políticos. Algunos sí lo cumplieron con algunos detalles, pero eso es un tema meramente interno de cada uno de los partidos. Pero sí, yo lo que creo es que el Tribunal Supremo de Elecciones, en esta administración que vemos hoy, la señora magistrada y sus señores miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, han fallado al costarricense. Y el hecho de que el costarricense tenga temor, claro, incluso con el tema del referéndum, es porque ellos mismos han generado esa desconfianza. ¿Qué pasaría si, y es una pregunta muy recurrente en los conversatorios y en las redes sociales, incluso en los mensajes que envían por WhatsApp la gente que está dentro del movimiento, qué pasaría si el Tribunal Supremo de Elecciones hace un tema de interpretación y nos diga la posibilidad de participar? Eso prácticamente, en el tanto cumplamos con lo que dice la ley de regulación del referéndum y las leyes conexas, código electoral, etcétera, en el tanto cumplamos con la normativa
con la bola. Vamos a ver, estamos en un escenario. En este escenario la bola está rodando. Y mientras tanto nosotros no toquemos ese balón, si es fútbol, no lo toquemos con la mano, no hay penal. Entonces vamos a ir muy claros en cuanto a las reglas que tenemos que jugar. En el tanto nuestra democracia nos da reglas que, a pesar de todo, también hay algunas que son injustas, ¿verdad? Hay mucha normativa injusta, mucha regla injusta, pero no podemos contrariarla porque estaríamos cometiendo un delito, un tema de legalidad. Vamos a seguir jugando con las reglas de ellos. En este caso, nuestra disposición es respetar la institucionalidad del país, hacer valer la ley. Si nosotros, vuelvo, repito, cumplimos con la normativa que nos establece el Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a lograr que este referéndum sea un éxito. Bueno, Mauricio, creo que nos faltaría muchísimo más tiempo para hablar sobre este tema. Probablemente lo tendremos nuevamente en la cámara y en los micrófonos de Entre Voces, y sería para nosotros un honor tenerlo. Para ir cerrando ya, don Mauricio, ¿cuál es el mensaje final que usted le da al pueblo costarricense para que se siga motivando ante este cambio, ¿verdad? que quiere generar, que queremos generar en nuestro país, y también para lo que viene, porque se viene un trabajo bastante grande, ¿verdad? Correcto. La Asociación Pro Referéndum, para cortarla en su nombre, les hace un llamado a los costarricenses a que se acojan al estudio de la ley de regulación del referéndum, que se unan al movimiento, que se unan a la asociación, que participemos. Esto es nada más y nada menos que un elemento de participación ciudadana importantísimo. En este momento estamos haciendo historia. La primera historia que se construyó en este mecanismo fue en el TLC con Estados Unidos. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, pero con otra visión, que es la iniciativa ciudadana. Compartamos, participemos en los conversatorios que aún faltan, seamos acuciosos en cuanto a la información que circula, y decirles verdaderamente lo que siempre hemos dicho: vamos a romper esquemas, vamos a hacer cosas positivas a favor del costarricense que está cansado del politiquero, que está cansado de los partidos políticos que no han hecho nada más y nada menos que jalar agua para sus molinos. Vamos a ver, endosándose lo que son deudas políticas millonarias, lo que es endosarse proyectos dentro del marco de sus beneficios, y llegó la hora de romper todo esto. El referéndum va porque va. Muchas gracias por la invitación. Don Mauricio Alvarado Delgadillo, abogado y de la Asociación Pro Referéndum, ¿verdad? Nos acompañó hoy en Entre Voces, la entrevista, donde hemos querido abarcar varios temas, y creo que tendremos también otra oportunidad más adelante de hablar con don Mauricio en otra edición más de Entre Voces. Muchas gracias, don Mauricio. Muchas gracias a los que nos han acompañado a través de las redes sociales en Entre Voces, la entrevista, y agradecer a Canacú, donde estamos hoy grabando nuestro primer espacio desde las instalaciones en Canacú. Les invitamos a buscarlos a través de las redes sociales también, para que conozcan de los servicios, y ahí estaremos a través de nuestras plataformas informando sobre estos servicios. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y en otra edición más de Entre Voces, la entrevista.